con este libro tan hermoso. Vamos simplemente a Deuteronomio capítulo 11, que fue el último capítulo que vimos aquí. Deuteronomio capítulo 11. Y vamos a leer solamente el versículo 1. Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 dice así: Amarás pues a Jehová, tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. En esta mañana me gustaría hacer muy rápidamente un repaso de estos primeros 11 capítulos que hemos estado viendo en estos meses. Como recordaréis todos, el libro de Deuteronomio, básicamente aquí encontramos las últimas palabras que Moisés dirigió al pueblo de Israel antes de morir. Estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Habían estado 40 años dando vueltas en el desierto por causa de sus pecados, de su desobediencia. Y solamente iban a entrar en la tierra prometida los jovencitos que se encontraban allí en Cades Barnea hace 40 años atrás, los menores de 20 años, que ya no eran veinteañeros. Si habían pasado 40 años, pues ya estaban todos los mayores con los 60 años cumplidos, excepto Moisés, que ya tenía sus 120 años, pero él tampoco va a entrar. No, el Señor le dijo que no entraría en la tierra de Canaán por causa de su desobediencia, por sus pecados. Porque Moisés, a pesar de ser el líder que fue, tenía los pies de barro, como todos los líderes en el día de hoy. Todos aquellos que asumimos responsabilidades en las iglesias, por supuesto que también pecamos, tropezamos, nos caemos. Por eso la importancia de que la iglesia esté orando por nosotros. Moisés también fracasó en más de una ocasión, lo que le llevó al Señor a decidir que él tampoco entraría en la tierra de Canaán. Y por tanto Moisés, siendo consciente de esto, dirigió sus últimas palabras al pueblo, una especie de testamento espiritual, y les compartió 3 sermones, que es básicamente lo que encontramos en el libro de Deuteronomio. Vimos el primer sermón, que iba del capítulo 1 al capítulo 4, y luego el segundo sermón va, que es la parte más amplia del libro, del capítulo 5 al capítulo 26. Aunque ese sermón está dividido en 2 partes, del capítulo 5 al capítulo 11, que ya hemos visto, y a partir de septiembre comenzaremos a ver la segunda parte del segundo sermón, que va del capítulo 12 al 26. Por tanto, Moisés se dirige al pueblo con este libro que llamamos Deuteronomio, que significa segunda ley. Pero con esto no estábamos diciendo, recordaréis que decíamos en su momento, de que esta segunda ley que da ahora mismo Moisés al pueblo sea distinta, diferente a la que se le ofreció al pueblo 40 años atrás en el monte Sinaí. No es una ley diferente, distinta, sino más bien estamos hablando de una repetición y aplicación de todo lo que el Señor había dicho en su ley hace 40 años atrás. Porque Deuteronomio básicamente es además de una repetición, no es una mera repetición, es un resumen de todo lo que ya se había dado en el libro de Éxodo, Levítico y Números. Iba a decir Deuteronomio, pero no. Un resumen de esos 3 libros. Y básicamente lo que hemos visto hasta ahora, y vamos a seguir viendo en el resto del libro. Si tuviéramos que resumir los temas dados, aunque hay muchos temas, recordaréis que básicamente destacábamos 3 temas principales en este libro, que dominan toda la enseñanza. Y es lo que me gustaría ver en esta mañana con cada uno de vosotros. Por tanto, un repaso del capítulo 1 al 11,
Y rápidamente vemos el bosquejo de lo que vamos a ver en esta mañana, a repasar, porque básicamente todo esto lo hemos estado viendo desde que comenzamos el estudio. Básicamente hay 3 temas que sobresalen en el libro de Deuteronomio. Por un lado, el amor de Dios, ese amor que es o debería ser el eje central de la vida de los israelitas y también de tu vida y de mi vida como creyentes en el día de hoy. El amor como eje central. Pero en segundo lugar veremos cómo el Señor una y otra vez demandaba de su pueblo lealtad exclusiva. Por eso el primer mandamiento comenzaba: no tendrás dioses extraños ajenos delante de ti. Solo yo tengo que estar en vuestras vidas. Por eso, una y otra vez a lo largo del libro, ya lo hemos estado viendo y lo seguiremos viendo, repitiendo, porque es lo que hace este libro, repetir. Dios demanda lealtad exclusiva de sus hijos. Y un tercer tema que se destaca en todo el libro es que la fidelidad a Dios tiene recompensa. Cuando tú y yo obedecemos al Señor, Dios bendice de una manera especial. Es cierto que cuando hablamos de bendición, maldición, en el contexto en el cual nos encontramos de Deuteronomio, sobre todo en el Antiguo Testamento, por regla general, esa bendición estaba asociada a bendiciones materiales. Y aunque Dios puede hacer lo mismo en el día de hoy cuando tú y yo obedecemos, que Él nos bendice materialmente hablando, lo cierto es que el Nuevo Testamento más bien nos señala que esas bendiciones que vamos a recibir de Dios cuando le obedecemos, más bien no son bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales. Que eso no quita que el Señor también nos bendiga materialmente hablando, cuando vivimos vidas que le honran y que le glorifican. Por tanto, en primer lugar, el tema que quizás más se enfatiza en todo el libro es el amor de Dios. El amor es el eje central alrededor del cual gira el mensaje del libro de Deuteronomio. La enseñanza fundamental que hemos estado enfatizando a lo largo de estos meses y que encontramos en Deuteronomio es que el amor se origina en Dios. Fue Dios quien dio el primer paso para acercarse a su pueblo. Una y otra vez encontramos esto en el libro de Deuteronomio. Fue Dios quien mostró primeramente su amor eterno a su pueblo, aun cuando Israel no se merecía ese amor, no se lo merecía. Lo cierto es que en respuesta al amor de Dios, manifestado de una manera especial, hemos estado señalando cuando el Señor los sacó de Egipto y los protegió durante esos 40 años que vivieron en el desierto, ¿verdad? Pues ahora Dios desea que Israel esté dispuesto a amar no solamente a Dios, sino también a su prójimo. Que estemos dispuestos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas físicas y también con toda nuestra mente. Y que este amor se extienda también hacia el prójimo. De manera especial señalábamos los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Todos estaban incluidos ahí dentro de ese término, el prójimo. Deuteronomio nos recuerda que el amor de Dios y el amor al prójimo debía ser el principio dinámico de la vida de los israelitas. Y también el principio que debe regir nuestras vidas, la vida de los creyentes en el día de hoy. En cierta forma, todo el libro está impregnado del amor de Dios para con su pueblo, incluso cuando estos, los israelitas, mostraron una rebeldía continuada contra el Señor. Desde que os conozco, decía Moisés, habéis sido un pueblo rebelde.
testarudos, duros de cabeza. Eso es lo que dice el texto que hemos estado leyendo. Aunque es cierto que Dios, hermanos y hermanas y amigos, Él no tolera el pecado y que la gravedad del pecado tiene sus consecuencias terribles para aquellos que lo cometen. Sin embargo, a lo largo de este libro hemos visto cómo Dios siguió mostrando su amor para con su pueblo desobediente. Israel iba a ser disciplinado, pero no abandonado. Iban a ser corregidos, pero no destruidos. Lo cierto es que Dios, al que ama, corrige, disciplina. Como recordábamos allí en aquel pasaje del libro de Hebreos, capítulo 12. La corrección, hermanos y hermanas, la disciplina del Señor, por muy dolorosa que ésta sea, por muy dolorosa, siempre tiene un propósito beneficioso para el creyente, para los hijos de Dios. El Señor fue fiel a su pueblo, lo cuidó durante esos años en el desierto, lo protegió, le proveyó para todas sus necesidades físicas, espirituales, todas sus necesidades le estuvo dirigiendo, incluso dándole dirección durante esos 40 años que estuvieron dando vueltas en el desierto. El Señor también les dirigió en todo momento. Fueron sustentados, decía este libro, pero también en una cita de Nehemías, en varias partes aparece, pero el Señor les sustentó los 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, qué expresión más hermosa. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos incluso no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Este es el amor de Dios para con un pueblo rebelde, desobediente. Dios sigue siendo fiel a su palabra, aunque tú y yo rompamos nuestro pacto que hemos hecho con Él. Ese pacto donde cuando nos convertimos le dijimos que queríamos que Jesús fuera el Señor y Salvador de nuestra vida. Y sí, es verdad que es el Salvador, pero el Señor muchas veces no lo es, y rompemos nuestro compromiso. Como decía el salmista en ese precioso Salmo 103, el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque si Él lo hiciera, si Él actuara dependiendo de cómo nos comportáramos nosotros, yo me pregunto en esta mañana, ¿quién estaría aquí? ¿Quién? Pero no, dice el salmista, Él no nos paga conforme a nuestros actos, a nuestras maldades. Lo cierto es que no entendemos el amor de Dios. Yo no lo entiendo. Decía el apóstol Pablo también en su carta a los romanos, pero Dios, es como si Pablo no entendiese cómo es posible que siendo como somos, que Dios siga mostrando su amor para con nosotros. Yo no lo entiendo, pero esa es la realidad, el mensaje bíblico desde el principio de la Biblia hasta el final. Dios nos ama, a pesar de que nos conoce, a pesar de que sabe que somos rebeldes, como el pueblo de Israel, Él nos ama. El amor de Dios impregna todo este libro, hemos señalado, pero también nos recuerda que la salvación de Dios es por su gracia, es por su amor. Moisés recuerda a Israel que tanto su elección, Israel fue elegido como un pueblo especial, como un tesoro, ¿verdad? Tanto la elección como la bendición
que recibieron de estar recibiendo continuamente tantas riquezas. Todo fue por la gracia y el amor de Dios. Los israelitas no podían pensar por ningún momento, no se les podía pasar por la imaginación, cosa que hicieron. Ellos llegaron a pensar que era por su justicia, que era por la rectitud que había en sus corazones, que el Señor los había elegido, por su grandeza, por su poderío. Y como recordaréis, el Señor les dice, no, Señor. Allí, por ejemplo, en el capítulo 9, no fue por vuestra justicia o por la rectitud de vuestro corazón. Todo, absolutamente todo lo que ellos habían recibido, no fue porque ellos se lo merecieran. Estuvimos destacando esas abominaciones, esos comportamientos de los habitantes de Canaán, lo que llevó a Dios a expulsarlos a todos. Y utilizó para ello a su pueblo Israel, pero no porque ellos fueran mejores que los habitantes de Canaán. El Señor les dice, no, vosotros no sois mejores que ellos. Si yo os he escogido, os he elegido a vosotros, es por mi amor, por mi gracia, que se ha manifestado sobre cada uno de vosotros. Como dijera el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en una conversación con un grupo de judíos que se creían que porque eran judíos ellos tenían más privilegios que las demás naciones, entre ellos los gentiles, evidentemente. Pablo les recuerda en aquella carta a los romanos que tanto judíos como los gentiles se encuentran en la misma condición espiritual. No hay justo, ni siquiera uno. Allí el pueblo de Israel consideraban que el Señor los había elegido por su justicia, pero Dios dice, no, es que no hay justo ni siquiera uno. No hay diferencia, decía el apóstol Pablo en ese precioso texto de Romanos 3:20, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Porque realmente todos hemos pecado, todos, y Pablo se estaba incluyendo ahí, todos hemos pecado y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Hay un gran abismo, querido hermano, hermana, y sobre todo amigos que nos podáis estar viendo en esta hora. Hay un gran abismo, una separación tremenda entre Dios y el hombre, la mujer. Eso lo enseña las palabras de Dios. Y esa separación ha sido producida por nuestro pecado, porque todos hemos pecado, todos. Pero, gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, nos recuerda el apóstol Pablo también en ese pasaje, gracias a esa obra, somos declarados justos. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, pero cuando descansamos, cuando confiamos en los méritos de Cristo Jesús, en lo que Él hizo en aquel madero, en el Calvario, entonces recibimos su gracia gratuitamente. No tenemos que hacer nada, absolutamente nada, solamente recibir el regalo que no merecemos de Dios. De eso nos habla su gracia. Y Moisés le ha estado recordando esto al pueblo de Israel. Señores y señoras, si vosotros ahora vais a entrar en la tierra prometida, si vosotros vais a ser colmados de grandes y ricas bendiciones, no es porque os la merezcáis. No es porque haya algo bueno en vosotros, porque no lo hay. Si vamos a recibir todo eso, es porque Dios, en su infinita misericordia, ha decidido derramar su amor sobre cada uno de vosotros. Deuteronomio es un libro que muestra continuamente a un Dios de amor, un Dios de compasión por sus hijos, aunque éstos hayan caído. Este Dios ha decidido no abandonar a su pueblo. Aunque es cierto y vimos que en un momento puntual Dios decidió destruirlos a todos y le dijo: Moisés, voy a hacer de ti una nación grande, voy a destruir a todo el pueblo.
Y ahora mi pueblo en cierta forma no se llamará el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, se va a llamar el pueblo de Moisés. ¿Qué te parece la oferta? Y Moisés dijo, no, Señor, ¿cómo vas a permitir eso? Y se puso de rodillas, se postró ante el Señor para rogar por ese pueblo que tantos quebraderos de cabeza le había dado durante tantos años. Lo dejó a un lado y dijo, Señor, yo amo a este pueblo, como yo también sé que tú amas a Israel. No hagas que esto ocurra. Y Dios cambió de parecer. Dios había escogido a la nación de Israel no porque estos se lo merecieran, sino, como hemos dicho, su elección estaba basada en su amor, como recordábamos en el capítulo 4. Ahora bien, Dios quiere que ese amor sea recíproco, correspondido, que ahora aquellos que han sido receptores de esa gracia, ese amor, ahora, pues en segundo lugar, le muestren lealtad exclusiva. Algo que se está repitiendo a lo largo de todo el libro. En Egipto, Israel durante años había estado sirviendo a los dioses, a los ídolos egipcios. Ahora Israel va a entrar en una nueva tierra cuyos pueblos, cuyos moradores también tenían sus propios dioses. Y el Señor sabía que la idolatría se iba a convertir en el mayor de los peligros para su pueblo. Es por eso que desde el principio el Señor se encargó de recordar, de insistir una y otra vez a su pueblo la demanda de lealtad exclusiva. Israel debía de separarse de todos los dioses falsos y de toda adoración que no se dirigiera a Él, como vimos especialmente en el capítulo 7. Dios no iba a compartir su gloria con nadie. Él deseaba que le sirvamos solo a Él. Por eso, como ya hemos dicho, en los 10 mandamientos comienza precisamente con esto. No tendrás de ninguna manera dioses extraños delante de mí. Y en segundo lugar, segundo mandamiento, no te harás imagen de esculturas de ninguna clase. Por eso la importancia y que los israelitas también le dan a ese texto que encontrábamos en el capítulo 6. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. En este sentido, Jehová es un Dios celoso que no tolera rivales ninguno y que repudia la lealtad dividida cuando ve que sus hijos están, por un lado, con un pie aquí y con otro pie allá. Por eso se enfatiza una y otra vez en este libro el peligro de la idolatría. Este libro dedica un amplio espacio para advertirnos acerca de la idolatría. Se le recordaba una y otra vez a su pueblo que estaba totalmente prohibido cualquier intento, cualquier forma de representar materialmente a Dios. Por eso, allí como vimos en el capítulo 4, versículo 23, el Señor les decía, guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Si había una gran amenaza en Israel, se tendría que erradicar la amenaza de la idolatría. Y hermanos y hermanas, en el día de hoy los ídolos siguen siendo ofensivos para Dios. Por eso decía Juan en su primera carta, hijitos míos, guardaos de los ídolos,
Y hermanos y hermanas, como en tantas ocasiones hemos estado diciendo, hemos de recordar que los ídolos que podemos tener en nuestros días, evidentemente son diferentes a las esculturas, a las imágenes que se veían en Egipto o en la tierra de Canaán. Pero hoy los ídolos siguen existiendo y también en la vida del creyente. Porque en cierta forma todo ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Por eso es importante que recordemos, que podamos examinar en el día de hoy cuáles son nuestras prioridades, hermanos, hermanas. ¿Quién está en el trono de nuestro corazón? Decíamos antes que probablemente todos los que somos hijos de Dios hemos hecho aquella oración donde le pedíamos a Jesús que Él fuera el Salvador y el Señor de nuestra vida. Y es muy fácil reconocer a Jesús como el Salvador, pero tenemos que reconocer que admitirle nuestra vida como el Señor, eso es una cosa completamente diferente. Y pueden ser cosas muy sutiles como el deporte. ¿El deporte es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Ahora, cuando yo, por ejemplo, me quedo en casa en vez de ir al culto a la iglesia porque quiero ver un partido de fútbol, ya sea porque es la semifinal, ya sea porque sea la final, o un partido de liga, y yo decido quedarme en casa porque prefiero ver ese partido, lo que yo estoy diciendo es que el deporte, el fútbol, para mí es un ídolo. Otras veces las razones que nos llevan, por ejemplo, a no asistir a los cultos, a no leer la Biblia en nuestras casas, a no dedicar un tiempo a la oración. Cuando eso ocurre es porque hay otras cosas que son prioridades en nuestra vida. Como puede ser incluso el trabajo. ¿El trabajo es bueno o es malo? Claro que es bueno, Dios quiere que trabajemos. Y el que no trabaje, que no coma, decía Pablo en su carta, si no recuerdo mal, a Timoteo. Claro que el trabajo es bueno, pero cuando el trabajo o la familia, por poner ejemplos, desplazan a Dios de nuestra vida, cuando la familia o el trabajo ocupan el primer lugar en nuestras vidas, estamos diciendo que esas cosas son ídolos, cosas que merecen que le demos prioridad. Por tanto, hemos de examinarnos, hermanos, porque el peligro de la idolatría sigue existiendo en el día de hoy, en el mundo en que vivimos. Por eso el Señor, una y otra vez en este libro de manera especial, enfatiza esta enseñanza. Pero no solamente Dios demanda lealtad exclusiva, sino también que una forma de demostrar esto es obedeciendo sus mandamientos, su palabra. En este libro se vuelve a repetir, allí en el capítulo 5, lo que conocemos como el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, las 10 palabras, para ser más literales. Se vuelve a repetir aquí. Aunque en una ocasión, un judío experto, conocedor de la ley, que para ellos, recordaréis, hemos dicho en más de una ocasión, para ellos no solamente estaban los 10 mandamientos, sino existían más de 600 mandamientos que ellos encontraban en las Escrituras. Por eso, en una ocasión uno le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal, el más importante? Y es interesante que el Señor Jesús, para responderle a este escriba, lo llevó al libro de Deuteronomio capítulo 6 y también al libro de Levítico capítulo 19. Jesús le dijo, mira, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Le citó Deuteronomio capítulo 6. Y luego dijo, y el segundo es semejante, el segundo mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añade Jesús, no hay otro mandamiento mayor que estos.
Esto lo encontramos en Marcos capítulo 12. En cierta forma el Señor le está recordando al escriba, que toda la ley se resume en el amor, en el amor. Primeramente, el amor hacia Dios, ese amor que llamamos vertical. Y en segundo lugar, el amor hacia el prójimo, ese amor que llamamos amor horizontal. La relación de Israel con Dios debía ser una relación de amor recíproco. Eso es lo que Dios está pidiendo a su pueblo. De la misma manera que Dios le había dado a ellos pruebas, evidencias que mostraban que Él les amaba, ellos también debían mostrar amor a Dios y a su prójimo, El obedecer estos mandamientos era y sigue siendo más importante que cualquier otra cosa que tú y yo podamos ofrecerle al Señor. Que en cierta forma es esto lo que le dijo aquel escriba a Jesús. Maestro, es cierto lo que estás diciendo. Estos 2 mandamientos es mucho más importante que cualquier otro sacrificio, cualquier otra acto que podamos hacer para ti. El libro de Deuteronomio es un libro que continuamente está haciendo énfasis en la necesidad de obedecer a Dios. Todo el libro está hablando de esto, la importancia, la necesidad, se enfatiza continuamente de que tenemos los hijos de Dios de obedecer al Señor. Pero hermanos y hermanas, este énfasis también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Fue lo que dijo el Señor Jesús en una ocasión. Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué no me obedecéis si me llamáis Señor, Señor? Que podía ser traducido, ¿por qué venís a la iglesia cada domingo? Me cantáis, me decís unas cosas preciosas, me dais de vuestro dinero, de vuestro tiempo, de vuestro servicio. Hacéis muchísimas cosas para mí, que es como decir, Señor, Señor, ¿por qué hacéis todo esto y luego no me obedecéis? Vivís de lunes a sábado dándome la espalda. ¿No tiene sentido eso? Si me reconocéis como Señor, obedecedme. Es lo que está diciendo Jesús. Y por eso, un poquito más adelante, Jesús diría, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de verdad me ama, y mi Padre le amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Juan 14, 21. Qué hermoso, ¿verdad? El que recibe mis mandamientos y los obedece, dice Jesús, esa persona está realmente demostrando que me ama, Una manera en que le demostramos a Dios que verdaderamente le amamos es cuando hacemos lo que Él nos pide que hagamos. De esa forma estaremos demostrando que realmente Cristo, nuestro Dios, es el Señor de nuestra vida, el que la gobierna, el que la controla. Es verdad que el Señor a veces puede que nos pida cosas que no son de nuestro agrado, pero aún así tenemos que obedecerle, recordando que Él nunca nos va a pedir algo que nos dañe. Él siempre, como Padre amante, busca lo mejor para sus hijos, aunque es cierto que lo mejor para Él no es lo mejor para ti y para mí, así no lo vemos nosotros, pero Él siempre busca lo mejor para nosotros. Por tanto, se enfatiza también en el libro la importancia de que seamos fieles al Señor, porque cuando somos fieles hay recompensa. Sí, hermanos, hay recompensa.
Cuando mostramos nuestra fidelidad, nuestra obediencia a Dios, siempre hay recompensa, aunque no la veamos, o aunque esa recompensa no sea lo que yo esperaba recibir. Dios siempre, siempre bendice. Es un tema que también se repite, se enfatiza a lo largo de este libro, la fidelidad de Dios. Pero, el Dios que es fiel también demanda fidelidad por parte de todos aquellos que se han comprometido con Él. Y la fidelidad será recompensada y la maldad castigada, la desobediencia. Las promesas de bendición estaban, como estuvimos repitiendo en varias ocasiones, esas promesas de bendición estaban condicionadas a la obediencia. Aquí en el libro de Deuteronomio, como en otras partes de la Biblia, encontramos esta enseñanza. Recordamos también lo que he dicho hace un momento. Obedecemos, el Señor nos bendice. Pero eso no significa que el Señor nos vaya a dar todo aquello que le pedimos. Eso no significa prosperidad en el aspecto material, que es lo que aparentemente vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, sin embargo, vemos que las bendiciones más bien eran espirituales, aunque también Dios puede bendecirnos de otras maneras. Ahora bien, las bendiciones conllevan sus peligros. Recordaréis que estuvimos mucho enfatizando esto. Moisés les recuerda que las bendiciones no estaban exentas de peligros, como por ejemplo, olvidarnos de Dios, olvidarnos de Él y pensar que si ahora estoy disfrutando de grandes riquezas, de grandes bendiciones, eso es gracias a mis méritos, a mi esfuerzo. Si yo tengo este coche, si yo tengo esta casa, si yo tengo este trabajo, si yo tengo esta familia preciosa y encantadora, es gracias a todo lo que yo he podido hacer en esta vida. Eso es lo que estaban diciendo muchos israelitas, lo que les llevó a olvidarse realmente de quién les había provisto de todas esas riquezas. ¿Y cuántas veces tú y yo también nos pasa esto, hermano? Cuando somos bendecidos por Dios, nos olvidamos de que realmente todas esas bendiciones provienen del dador con mayúsculas. Todo, absolutamente todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, que en cierta forma tampoco que sea nuestro, no son nuestras posesiones, ni nuestro trabajo, ni el dinero que tenemos en la cuenta corriente, ni nuestros seres queridos, ni nuestra salud, nada es nuestro. Es solo un préstamo que Dios nos ha dado para que los cuidemos, para que administremos todas esas cosas. Y Él un día puede decidir quitarnos eso, quitarnos el trabajo, quitarnos nuestra economía, nuestros recursos económicos, quitarnos la salud e incluso llevarse a uno de nuestros seres queridos. Esa es la realidad. Por eso la importancia de hacer lo que se nos demanda continuamente en este libro, a no olvidarnos. Cuídate de no olvidarte, es una expresión que vemos en este libro varias veces. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Pero otro de los peligros que podían experimentar los israelitas gracias a sus riquezas era el dudar de la fidelidad de Dios, lo que llevó a los israelitas en un momento determinado, en varios momentos, a murmurar contra Dios, a cuestionarse si realmente el Señor estaba con ellos o los había abandonado. Como encontramos en este contexto en el libro de Éxodo, ellos decían, ¿está o no está el Señor con nosotros? Porque mira todo lo que nos está pasando. Eso es lo que preguntaron allí en Éxodo capítulo 17. Es decir, ellos se están planteando, ¿cumple Dios con sus promesas o no las cumple?
porque Él ha prometido esto, pero mira lo que estamos pasando. ¿Y cuántas veces también como creyentes nosotros caemos en este pecado, en dudar? El comentario que vimos en su momento era, y no tentéis a vuestro Dios, como pasó en Masá cuando no tenían agua. Y nosotros tenemos que recordar, hermano, y reconocer que a veces también nosotros pasamos por estas experiencias. Confiamos, hermanos, hermanas, confiamos solo en Dios cuando la vida nos sonríe, cuando todo nos va bien. Solo en esos momentos confiamos en Dios, cuando recibimos nuestros deseos. ¿Y qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas? Cuando viene la crisis en nuestra vida, ¿dudamos de la presencia de Dios en medio de nosotros? ¿Nos atrevemos a preguntarle, como el pueblo de Israel hizo con el Señor, ¿está el Señor con nosotros o no está? Tenemos que reconocer que hay momentos en nuestra vida, cuando somos zarandeados, cuando somos probados, que a veces dudamos del Señor, si realmente Él nos ama, como nos ha dicho, si realmente Él desea lo mejor para sus hijos, porque claro, no es lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que independientemente de cuáles sean las circunstancias que nos rodean, nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe no está puesta en las circunstancias que nos rodean. Nuestra fe no está puesta en los sentimientos. Yo no siento que Dios esté conmigo. Ya, pero es que mi fe está puesta en una persona llamada Jesucristo, que Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Voy a estar contigo siempre. Aunque tú no me sientas, yo estoy contigo. No te voy a abandonar. Y cuando realmente nosotros creemos esto, nunca desconfiaremos del Señor. Nunca le preguntaremos, Señor, ¿realmente tú estás conmigo? Es verdad que hay momentos de bajones. Y vemos ejemplos en la Biblia de hombres, personas que precisamente tuvieron que pasar por esa experiencia. Llegaron incluso a decir que el Señor los había abandonado, como Jeremías en su libro de Lamentaciones, hasta que él recapacitó y empezó a recordar lo que Dios había hecho por él en el pasado. Y entonces podía aclamar que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Aunque yo no lo vea, son nuevas cada mañana. Por eso la importancia de decidir en esta mañana qué es lo que queremos para nuestra vida. Eso es lo que Moisés le plantea al pueblo. Tenéis que decidir o bendición o maldición, vimos en el último capítulo. Es decir, o confiar en el Dios que os ha liberado de la esclavitud de Egipto, o confiar en los dioses de los cananeos. Y hermanos, hermanas y amigos que nos estáis escuchando en esta mañana, también tú y yo en el día de hoy tenemos que decidir, tenemos que escoger si queremos la vida eterna y abundante que Jesucristo ha venido a darnos y que Él promete a cada uno de sus hijos, o por el contrario, queremos permanecer bajo la ira de Dios y estar condenados por toda la eternidad. Tenemos que tomar una decisión radical en cuanto a esto. ¿Qué pasa si yo ya le he fallado al Señor? ¿Qué pasa si en este momento yo realmente no estoy cumpliendo con todo esto que hemos estado viendo en este libro en estos últimos meses? Bueno, Moisés, como vimos en su momento en el capítulo 4 también, le recuerda al pueblo de Israel que por muy grande que sea la maldad que hayamos cometido,
por muy grave que sean nuestros pecados, que siempre son graves, da igual lo que hayamos hecho, si pecamos, ese pecado es grave, grave ante los ojos de Dios, pero por muy desobedientes que hayamos sido, este libro nos recuerda que si acudimos a Dios en arrepentimiento, si nos volvemos a Él, es el término que aparece ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Volveos, que es sinónimo de arrepentíos. Cuando tú y yo decidimos confesar nuestros pecados, entonces Dios no solamente está dispuesto a perdonarnos, sino también a restaurarnos, a reconciliarnos con Él, a renovar el pacto de amor que nosotros hemos roto por nuestro pecado. Este libro nos recuerda que fue Dios quien tomó la iniciativa de dar el primer paso de acercarse a nosotros. Decía Juan en su primera carta, Dios es amor. Si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Él siempre da el primer paso. Dios acercó a su pueblo Israel, aunque ellos no se lo merecían. Dios se acercó a ti y a mí y obró el milagro de la justificación, de la salvación. Ahora Dios nos recuerda que aquellos que hemos recibido este amor eterno, tenemos que corresponderle, tenemos que mostrar un amor recíproco, mutuo, amándole a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. La persona completa, con todo, debemos de amarle. La manera en que los cristianos debemos manifestar nuestro amor por Dios es obedeciendo sus mandamientos todos los días. Es esto lo que vimos al principio, hemos leído. Amarás, pues, al Señor tu Dios y guardarás siempre, literalmente es todos los días, siempre, todos los días, sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Que el Señor bendiga su palabra, que Él nos ayude en esta hora a todos los que ya somos de Él a vivir vidas consagradas, comprometidos con su palabra, con lo que Él nos manda, que le amemos de la manera que Él quiere que le amemos. Si me amáis, dijo Jesús, guardaréis mis mandamientos. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros y vamos ahora a entonar